En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos un nuevo programa de Revelando. Hoy, día jueves 16 de enero del año 2025. Estamos iniciando la segunda mitad del mes, ¿no? Esto ha avanzado de forma muy rápida. En el día de hoy les acompañarán en este programa Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo, eh, empresario, hombre de radio, don Fernando Palma Trujillo. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Carlos, estimados auditores de Radio Portales y del programa Revelando. Encantado de acompañarte en esta oportunidad en el segundo programa del año 2025, Carlos, a tu disposición para conversar de los temas de actualidad y de otros que vayan saliendo en la conversación. Perfecto. Oye, Fernando, mira, aprovecho también de saludar, como es nuestra costumbre, a los técnicos de Radio Portal, los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a, a vuestros receptores. A esta hora de la tarde, aquellos que están regresando al hogar desde su trabajo o aquellos que están en descanso en su casa aprovechando el periodo estival. Y me refiero a nuestros técnicos don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Y también hacerlo extensivo a todo el personal de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Y bueno, iniciando este programa queremos hacer algo que es tradicional los días jueves, que es nuestro homenaje a los carabineros de Chile, los mártires. Perdón, quisiera, antes de iniciar este comentario de Carabineros de Chile, recordarle a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y es la que hace posible que este programa lleve alrededor de 9 años en el aire. Así que, bueno, voy a retomar lo que había indicado, nuestro homenaje a carabineros, y siempre nombramos nosotros a aquellos carabineros que fallecieron en cumplimiento de su deber en un día como hoy. Y quiero referirme al carabinero don Antonio Jara Parra, que falleció el año 1950 por lesiones producidas por un delincuente con arma blanca. También me refiero al cabo segundo Santos Florín López Plaza, que falleció el año 1975 producto de una caída en la vía pública. Y finalmente al sargento primero don Juan Francisco Hernández Hernández, quien falleció el año 2002 eh, por ahogado por inmersión. Ellos son personas que fallecieron, perdieron la vida en cumplimiento de su deber, y nosotros quisimos hacerles un homenaje recordándolos, y también, ¿no es cierto?, dándole nuestras saludos a las familias que sobreviven y a toda la institución de carabineros. Mientras usted y yo estamos descansando, mientras usted y yo estamos disfrutando de diferentes eventos, Carabineros nos está cuidando, está procurando que haya paz, que haya tranquilidad, que haya un control del orden público. Eh,
precisamente cuando la población está en actividades de mucha diversión, los carabineros están trabajando. Así que es una institución a la cual le rendimos homenaje. Fernando. Por supuesto, me uno a este recuerdo especial de nuestros carabineros, a los cuales hay que, por lo menos en mi condición personal, los admiro mucho por todo lo que tú dices, porque una cosa es el respeto por la actividad que desarrollan y otra cosa es la admiración porque en el día a día nuestros carabineros están siempre protegiéndonos, están cuidándonos y están permitiendo que podamos desarrollar nuestras actividades en paz y tranquilidad. Ese es el objetivo. Ahora esperemos que las autoridades de interior, la justicia, estén a la altura para que no sea un esfuerzo de solo una organización, tiene que ser esto un cuerpo mancomunado, que estemos eh, con los mismos objetivos para lograr esta paz, esta tranquilidad y esta realidad de poder desarrollar nuestras actividades. El himno de Carabineros es muy bonito, yo les invito de repente a escuchar la letra, porque en una de sus partes dice, duerme tranquila, niña inocente, que por tus sueños velan tus amantes carabineros. Y es verdad, o sea, no solamente se refiere a los menores de edad, cuando ellos también tenían el hogar Niño y Patria y recogían de las calles y los acogían y los alimentaban, sino que a toda la población, desde el más recóndito lugar del norte, en las alturas más allá de Putre, hasta el Cabo, casi llegando al Cabo Horno, en la isla Navarino, ¿no es cierto? Ahí cercano a Puerto Williams, en Puerto Toro. Así que mi respeto y admiración por Carabineros de Chile y obviamente mi respeto y saludo a las familias de aquellos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Perfecto. Mira, Fernando, y nosotros siempre en nuestro programa también hacemos un pequeño comentario referente, perdón, vamos a hablar ahora respecto a un tema editorial. ¿M? Y en este caso nosotros queremos conversar de un tema, yo diría, bastante relevante para la vida del país, para el desarrollo de la sociedad, y que yo diría que es muy atingente en estos momentos, ¿no? Y que tiene que ver con la responsabilidad fiscal y el desarrollo del país. ¿M? Así que eh, yo quisiera comenzar, Fernando, comentando, digamos, de que para que un país se desarrolle, tiene que haber crecimiento, tiene que haber, la sociedad civil tiene que movilizarse para ir aportando o dando su aporte para la solución de la vida de las personas, de la sociedad. Pero hay un organismo que es vital en este proceso de desarrollo y que tiene que ver con el gobierno. ¿M? eh, que es, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, el que tiene la tarea de ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Y en este caso, jefe de gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de eh, emitir las políticas públicas adecuadas y controlar, ¿no es cierto?, los recursos públicos. Y obviamente que cuando un gobierno no acomete sus funciones con responsabilidad, se producen muchas dificultades, muchos problemas en el desarrollo del país y en la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, hay cosas importantes que un gobierno tiene la obligación de hacer. ¿M? Y que tiene que ver, por ejemplo, con el equilibrio fiscal. Y en realidad esta es una situación que podríamos decir de perogrullo, pero obviamente un gobierno tiene que utilizar y gastar los recursos que recibe en forma permanente. ¿Ah? Eh, y en general, los recursos que recibe en forma permanente y en forma continua corresponden principalmente a lo que recibe a través de impuestos. ¿Ah? Y los impuestos se cobran a través de todas las actividades del país, las exportaciones, la compra y venta,
los impuestos a la renta que nosotros conocemos, los impuestos especiales como a los combustibles, a los licores, eh, y también otro tipo de impuestos como son las contribuciones, los impuestos territoriales, y, y, y el gobierno es capaz de establecer un régimen o de consolidar un presupuesto de acuerdo a esa medición de recursos que va a recibir. Por lo tanto, el gobierno tiene que estar muy bien consolidado en el conocimiento de cómo funciona el país y cuáles son los recursos corrientes que va recibiendo permanentemente para poder planificar su desarrollo, para poder planificar las obras públicas, para poder planificar los incrementos, digamos, la priorización en el fondo. Y, y otra de las cosas importantes que tiene que hacer un gobierno que tiene un alto grado de responsabilidad fiscal es controlar la deuda del Estado. ¿Ah? Como todos sabemos, no todas las cosas que las personas puedan hacer, ¿cierto? Se pueden financiar, por ejemplo, solo con un sueldo, porque a veces se hace inversiones eh, mayores. Toda persona que tiene que hacer una inversión mayor, ¿qué es lo que hace? Solicita un crédito a un banco para poder financiar la compra de una casa, la compra de un vehículo. Estamos hablando de inversiones mayores. Bueno, y eso lo tiene que hacer con tal responsabilidad de manera que sea capaz de solventar sus gastos corrientes, como también el crédito que asumían. Eh, y nosotros estamos viendo en la actualidad una situación bastante complicada porque el país ha incrementado su deuda a valores, digamos, poco conocidos en el último tiempo en Chile, que está acercándose alrededor del 40-42% del PIB, lo que significa que eso le va a costar a las generaciones futuras, las presentes y las futuras, un sacrificio mayor para poder pagar ese endeudamiento. Y por último, ¿no es cierto?, lo que conocemos como la priorización. Como en toda organización, incluso de la organización familiar a las organizaciones más grandes como empresas o instituciones, en este caso el Estado, eh, se requiere una priorización muy importante para ir solucionando los problemas más apremiantes. Todos sabemos que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Por lo tanto, es de gran relevancia la priorización que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿ya? Con apoyo del Legislativo, ¿no es cierto?, para generar políticas públicas y para ir solucionando los problemas, en la medida, digamos, de que tiene que ver con la urgencia y la importancia que tenga, ¿no es cierto?, una inversión o un gasto, en este caso un gasto. Y ese es algo muy importante que estamos en estos momentos viviendo, que en los últimos tiempos la responsabilidad fiscal se ha ido deteriorando, ¿ah? Y se están utilizando mal los recursos, eh, se están requiriendo cada vez más gastos porque el Estado crece, porque de la misma manera como hemos hablado, el agente común cuando sabe que tiene determinada remuneración, entiéndase esto, ingresos, tiene que manejar su vida de tal manera de que pueda solventar lo más importante. Y para eso es necesario una priorización, ¿ah? Y darle prioridad eh, a aquellas situaciones o aquellos problemas del país que requieren mayor urgencia. Fernando. Mira, tal como dices tú, la política fiscal tiene directa relación con la seriedad y con la responsabilidad con la cual se administra las finanzas públicas para dar cabida al aparato estatal con todos los ministerios y actividades que desarrolla, incentivos, pero al mismo tiempo consecuente con los ingresos que se tienen. De tal modo que con eso se hace un presupuesto y con ese presupuesto se financian todas las cosas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Es que hay muchos programas de gobierno que están en distintos
ministerios y distintas iniciativas del gobierno que involucran gastos y que esos gastos no se han hecho bien o no se gastan en aquellas cosas para las cuales fueron creadas y para las cuales nosotros apoyamos su financiamiento con nuestros impuestos. El ejemplo, ¿no es cierto?, de a principios del año pasado de Democracia Viva, ¿no es cierto?, que se asignaron millonarios de recursos para proyectos que no se estaban realizando o que solo se realizaban de muy mala forma y además no terminado, es decir, era solamente para justificar los recursos que se traspasaban. Esa es una mala política pública, es una mala iniciativa de gobierno a la cual no le han dado, aparte de radicar la investigación en la justicia, pero no se ha enmendado respecto del cómo, del por qué se produjo. Es decir, se siguen asignando esos recursos para que a ver si ahora se hace bien. Entonces, eso me lleva a un segundo punto, que el problema principal del gobierno es de la mala gestión. Es decir, tenemos una mala gestión dirigencial, me refiero a decir más alto nivel, pero además una muy mala gestión en aquellos que tienen que ejecutar las actividades. Y un muy buen ejemplo de esa mala gestión es la parte de salud. En los últimos 15, me parece que son 17 años, el presupuesto de salud se ha incrementado más de 4 puntos del PIB. O sea, recursos para salud todos estamos viendo o sufriendo algunas listas de espera o personas relacionadas con nosotros, cercanas, no tienen una hora médica, no se solucionan sus problemas de salud. Y vemos que es problema de gestión, porque presupuestariamente y recursos tienen. Se han asignado. Entonces, si los recursos se han asignado en una muy buena cantidad, entonces, ¿por qué la situación empeora? Hay un estudio, y con esto, para no salirnos del tema, pero solamente para ejemplificar, a principio, por ahí por el año 2010, cuando se criticaba mucho el gobierno de Piñera 1, de que las listas de espera del sector público se enviaban a solucionar, que era el tema, salud, cómo soluciona el tema, a algunas clínicas privadas. Entonces se decía que salía mucho más barato hacerlo en el hospital público que pagar a una clínica privada que además estaba lucrando con recursos del Estado. Bueno, han pasado 15 años y resulta de que en realidad menos, porque al año 2023, es decir, hace un año y medio atrás, solucionar un tema quirúrgico estándar en una clínica sale más barato que resolverlo en el hospital público. También a nivel estándar, digamos. Obviamente el Hospital Juan Noé del norte respecto del Hospital Frica aquí en Viña o el Hospital de Punta Arenas tienen distintos costos, pero para efectos del estudio que se hizo, que lo hizo la Universidad Andrés Bello, resulta que ahora, en términos generales, sale más caro hacerlo en el sistema público. ¿Y por qué? Mala gestión. La gente no está cumpliendo, los profesionales no están cumpliendo ni las horas ni la productividad que requiere para hacer, en este caso, buenas atenciones de salud o hacerla en el número que corresponde. Y si eso lo traspasamos a las otras, al área de educación, al área de transporte, etcétera, nos damos cuenta de que la gran parte de los problemas que nosotros enfrentamos y vemos es por una mala gestión. Sindicatos o agrupaciones sindicales demasiado fuertes, pero con no el objetivo gremial, sino que solamente con objetivos políticos. Y cuando solamente se ven resguardan los intereses políticos y no los gremiales, que deben ser la luz alumbrar de los sindicatos, vemos que obtienen prebendas que no van relacionadas con hacer una mejor gestión, hacer un mejor trabajo, sino que solamente a recibir mejores prebendas o beneficios. Así que muy de acuerdo contigo y no solamente en la política fiscal, sino que la gestión. Y lo último, con esto termino, hoy día es tema por el Ministerio Público que dice que le están trabajando 7.000 millones de pesos de su presupuesto. Pero no nos olvidemos que ¿por qué se está haciendo esta rebaja?
esta rebaja presupuestaria se está haciendo porque el Ministerio de Hacienda no hizo mal su tarea, que es hacer un estudio, analizar cuáles son los ingresos futuros que van a tener y con esos ingresos generar el presupuesto. Hubo una que reconocen que se equivocaron y la equivocación son hartos millones de dólares. Por lo tanto, como esos ingresos no van a estar, no tienen que bajar el presupuesto para que el presupuesto se mantenga equilibrado. Así que en todas partes la gestión está reflejando que se está haciendo agua. Bueno, este es un ejemplo muy claro, Fernando, como por ejemplo esas personas que saben que en un mes del año la empresa le va a pagar un bono. Entonces esa persona dice, ah, mira, este bono va a ser de 1 millón de pesos, así que yo me voy a comprarlo, el televisor plano, me voy a comprar también un montón de cosas. Y cuando llega el momento le dice, oiga, no, su bono no es de 1 millón de pesos, es solo de 500.000. Esa persona queda con un desfase de 500.000 pesos. Bueno, eso es lo que le está pasando al gobierno. El ¿Sí? gobierno, el gobierno ha hecho leyes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la modificación del impuesto al lujo, donde calculó que con ese impuesto al lujo iba a obtener alrededor de 600 millones de dólares más. Y cuando terminó el año se dio cuenta que había solo recopilado alrededor de un 10%. Entonces quedó absolutamente descolocado. Y eso le pasó no solamente con el impuesto al lujo, sino que también con un plan que hizo para la repatriación de fondos, donde también nos superó el 10% de lo que ellos calcularon. Entonces, en el fondo el presupuesto fue mal hecho. Y en este momento llegaron a septiembre, octubre y se quedaron sin plata, en muchos casos. Y no solamente eso, sino que además esto alteró lo que iba a ser el presupuesto del año 2025. Entonces, cómo lo están haciendo algunas reparticiones públicas? Están gastando plata del año 2025 para llenar los hoyos del año 2024, lo que va a significar que a final de año también vamos a quedarnos sin plata. Y si a eso vemos, Fernando, ¿no es cierto?, el ejemplo que se ha publicitado, digamos, en todos los periódicos, es que al Ministerio Público, que es el organismo persecutor, ¿ya?, y un elemento vital en la parte de seguridad, le disminuye su gasto en 7.000 millones, pero sin embargo existía disponibilidad para pagar 1.000 millones por una casa para museos. Entonces ahí entra el otro concepto que estamos hablando, que es la priorización. ¿Dónde está la Sí. priorización? ¿Dónde está puesto el enfoque para solucionar los problemas? Pero bueno, ese es un... Entonces, la responsabilidad del Estado es muy grande. Tiene primero que hacer un presupuesto adecuado y con un cálculo profesional respecto a cuáles son los ingresos que va a tener para poder hacer ese presupuesto. Debe mantener el Estado en un tamaño que no le permita aumentar los gastos. Y cuando calcula un impuesto, tiene que decir, bueno, este impuesto en forma analítica realmente determinar cuánto es lo que le va a aumentar los ingresos. Sí. Estamos viendo muchos problemas de gestión en ese sentido y la dirección de presupuesto tiene mucho que que responder. ¿Mm? En la última semana recuerda también que el mismo presidente estaba defendiendo que le estaba aumentando el presupuesto al Ministerio de la Cultura y las Artes. Entonces, la defensa no es que la priorización, sino que los que atacan o los que criticamos esa medida, porque la prioridad no está ahí en el arte ni la cultura, hoy día, dice que nos tilda a todos de que toda la gente que critica eso estamos mal. Cuando la crítica no es porque no le incremente el presupuesto a la cultura, sino que en la coyuntura que estamos hoy día, donde hay menos ingresos, se está rebajando el presupuesto, entre ellos al Ministerio de Público, no puede estar apareciendo el mismo presidente indicando que no hay recursos para el Ministerio Público, pero sí para incrementarle al arte y la cultura. Bueno, efectivamente, un tema muy interesante que se podría conversar mucho más. Antes de terminar nuestro primer bloque, porque se nos está terminando el tiempo,
unos pequeños comentarios de deporte, ¿no es cierto? Nosotros teníamos esperanza en el tenis, ¿no es cierto? Sí, Que Cristian Garín y ahí, pudiera haber continuado porque había ganado, ¿no es cierto?, los partidos de clasificación, pero lamentablemente perdió con Taylor Fritz de Estados Unidos y quedó fuera del Abierto de Australia. ¿M? sí, Y y el pero otro punto es, ¿no es cierto?, la crisis que se está produciendo en el fútbol, el enfrentamiento entre la Asociación Nacional de Fútbol y el sindicato de futbolistas. Una opinión, ¿va? A mi juicio hay cosas que los futbolistas están pidiendo con eh, bastante lógica, ¿ah? Y se están cambiando las reglas de juego que altera la profesionalización del fútbol, porque está, por ejemplo, obliga a las divisiones menores a hacer torneos solamente con jugadores menores de 23 años, dejando un montón de jugadores fuera. O sea, esta medida es casi inconstitucional, me parece. No sé qué te parece a ti, Fernando. mira, el fútbol hace mucho tiempo que solamente están preocupados de los dirigentes de los ingresos y pocos se preocupan de la actividad misma. Así que no me extraña esta situación. Lo importante es que el Colo-Colo ganó 1-0 a Huracán, primer partido, y por lo menos esperamos que haya campeonato, porque el sindicato dice que no, o se va a atrasar o no va a haber esta primera copa, creo que el primer Sí. campeonato del año. Bueno, ojalá que se Así solucionen que los problemas y que podamos tener un campeonato de fútbol entretenido como fue el del año pasado y que continúen mejores noticias en el tenis. Estimados auditores, hacemos una pausa musical, acostumbrada con una canción del grupo chileno Los Tres que se llama ¿Quién es la que viene allí? Así que espero que la disfruten y continuamos gánale, conversando después de la pausa. Hasta más rato. Señores auditores, estamos de regreso en Radio Portales, la primera de Chile, en nuestro programa Revelando, un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Hoy jueves 16 de enero eh, estamos compartiendo con ustedes Carlos Flores Ruiz, que les habla, y acompañado a mi estimado amigo Fernando Palma Trujillo. Acabamos de escuchar una canción que es del año 1996, grabada por Los Tres, un conjunto chileno. ¿Quién es la que viene allí? Una canción también donde se aprecia el cariño, el afecto de un hombre hacia una mujer. Un hermoso tema, muy tradicional en Chile, muy hermoso de un conjunto chileno. Así que espero que lo hayan disfrutado. ¿Te gusta esa canción a ti, Fernando? me encanta. De hecho, cada vez que la escuchamos con mi señora hay complicidad al respecto. Qué bueno, me parece muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de algo internacional, ¿m? Y que tiene que ver que en pocos días más asume la presidencia de la primera potencia mundial, Estados Unidos, eh, por Donald Trump, eh, el cual es un hito importante, ¿no es cierto?, en el acontecer mundial, ya que todas las decisiones que se adoptan en Estados Unidos tienen repercusión en todo el mundo. Más todavía ahora que se produce un cambio en Estados Unidos eh, bastante radical en el sentido de que cambia el gobierno de un gobierno demócrata a un gobierno republicano. Pero más todavía que ese gobierno va a estar encabezado por Donald Trump, quien ha establecido la premisa, ¿no es cierto? América primero, o América grande de nuevo, y en el cual es una persona que tiene características bien especiales, ¿ah? Es una persona, primero, con coraje para tomar decisiones, pero al mismo tiempo es una persona bastante impredecible. ¿M?
Yo diría que una de sus principales características es su inmensa capacidad de negociación. Es un negociador, pero yo diría de primer nivel, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de un buen negociador? Que siempre logra lo que estima, a lo que aspira, ¿ah? La calidad de un buen negociador está en cómo alcanza el máximo de lo que aspira. Eh, y obviamente él tiene larga experiencia en eso, y yo creo que gran parte de su fortuna tiene que ver primero con su gestión y su capacidad de negociación. Así que se viene un nuevo periodo, Fernando, y que tiene que ver también un poco, a pesar de que lo pensábamos tratar casi separado, pero en el fondo también tiene mucho que ver, porque se acaba de firmar una tregua, un cese al fuego en, eh, en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, ¿ah? Que es de la Franja de Gaza, un alto al fuego, algo muy bueno, digamos, porque efectivamente había muchos problemas, muchas pérdidas de vidas humanas. eh, y por eso que lo nombro inmediatamente, porque yo creo que parte de lo que ha ocurrido ahí también tiene que ver con la gestión de Donald Trump. ¿Qué te parece a ti, Fernando? Mira, respecto a lo último, ese cese al fuego, que se inicia justo el día que asume Trump, que no es algo así trivial, Trump tuvo mucho que ver. Lo concretó Biden, pero con la amenaza de que si no lo hacían ahora, con Trump lo iba a imponer y no iba a hacer un cese al fuego en que se pusieran de acuerdo Hamas y el Estado de Israel. Así que con una cámara de Trump aceptaron y se pusieron de acuerdo rápidamente por eso. Y lo segundo es que como dices tú, volver a ser el Estados Unidos de antes, pero yo creo que ahí tiene un gran error, o está cometiendo un gran error, que espero que no tengamos, no suframos las consecuencias nosotros como este país tan lejano como es el nuestro, pero que por algo tenemos un dólar a más de 1.000 pesos, eh, porque él habla de poner dos cosas que nos van a afectar, querámoslo o no. Que va a cobrar aranceles de 20% a Canadá y México y a China un 10%. Pero se olvida que estos aranceles son de ida y vuelta. O sea, si yo impongo un arancel, pese a que tengo un tratado o un acuerdo comercial, le doy libertad para que el otro también cumpla igual. O sea, Canadá y China, o sea, Canadá y México también impongan aranceles 20% o más incluso. Y Estados Unidos tiene por lo mismo tiene muchas fábricas en Canadá y en México, aprovechando los tratados de libre comercio que existen. Entonces, y comercialmente eso, querámoslo o no, nos va a afectar. Eh, el dólar hoy día está muy alto, pese a que el cobre ha subido, el petróleo ha bajado y sigue alto por esta incertidumbre de lo que va a hacer, de lo que ha prometido que va a hacer. Entonces, esa incertidumbre internacional respecto de los inversores, qué van a hacer con sus plata, hacen o no hacen, tiene como consecuencia para nosotros que el dólar que debiendo haber bajado, todavía se mantenga muy alto. Así que esperamos que esta noticia en desarrollo finalmente sea una noticia independiente, como lo reciban los norteamericanos, sea esta asunción del poder, ojalá nos afecte lo menos posible a nosotros. Es decir, que él, si lo eligieron presidente, es para que actúe, para que haga cosas, pero que ojalá eso no nos afecte tanto a nosotros. Mira, yo fíjate, Fernando, lo veo diferente, porque yo he notado en en todo su desempeño, su performance, eh, y precisamente en su capacidad de negociación, es que Donald Trump siempre amenaza. Antes de llegar a la negociación, amenaza. Y al final no lo cumple, porque él busca otro objetivo. Su objetivo no es subir el arancel, sino que el objetivo es frenar, por ejemplo, el, el,
el incremento comercial de China. ¿M? Y piensa, como lo que ocurrió en Gaza, es como decir, oye, mire, si ustedes no logran el acuerdo antes, yo lo voy a hacer a mi manera. Y como es tan impredecible, las personas dicen, bueno, vamos, lleguemos a un acuerdo, aunque no nos guste, obligado, pero lo vamos a hacer. Bueno, él lo utiliza en todo ese ámbito. Entonces, él le dice, mire, yo voy a subirle el 100% de aranceles a alguien y el otro país, porque no dice voy a subirle los aranceles, sino que dice, le voy a subir los aranceles si no frenan la inmigración. Bueno, lo que está persiguiendo es frenar la inmigración. Entonces, los otros gobiernos están en una situación complicada porque dice, bueno, él nunca cumple la amenaza, pero ¿qué pasa si las cumple? Entonces, entonces prefieren hacer eso. Yo en ese sentido creo que y por ahí está un poco el interés, digamos, que tiene Trump en otras cosas, como por ejemplo en Groenlandia, en otras cosas, en zonas regionales, porque tiene intereses estratégicos. Eh, yo tengo fe en que va a ordenar un poco el mundo, ¿ah? Ahora siempre existe un riesgo, porque por lo demás es su obligación como jefe de Estado de Estados Unidos. O sea, eso es defender los intereses de Estados Unidos. No, él no le corresponde ni por constitución ni por nada defender los intereses de Chile, los intereses de otras naciones. Él tiene que defender los intereses de Estados Unidos y creo que eso lo hace de buena forma. Pero efectivamente, dada esa característica que él tiene, que es esa incertidumbre que él manifiesta o que representa, no sea un efecto para nosotros. Trump es partidario absolutamente del comercio, así que en ese sentido, y además recordemos que cuando Estados Unidos crece, ya significa, por ejemplo, que los intereses dentro de Estados Unidos son bajos, y eso hace que los intereses mundiales sean bajos, y eso hace que los pagos de las deudas nuestras sean bajos. Entonces, hay un montón de cosas, digamos, que van a influir en ese sentido. Y bueno, y qué buena noticia, ¿no es cierto?, la tregua en Gaza. Recordemos que tiene varias etapas esta negociación, pero básicamente ellos van a partir a contar del 19 de este mes, devolviendo los rehenes que tiene Hamas, partiendo de devolver en forma gradual 33, y a su vez el Estado de Israel también a liberar a muchos terroristas palestinos, muchos, una gran cantidad, digamos. Así que lo importante es que se llegue a un acuerdo de paz, se puedan resguardarse muchas vidas y que efectivamente baje la tensión en esa zona, que la tensión ahí mismo en el Medio Oriente, lo que ocurre con Israel, lo que ocurre con Siria, lo que ocurre con Irán y una serie de países en el Líbano, ya siempre tiene repercusiones de carácter mundial. Así que esperamos que sea así. Y Fernando, yo te quiero invitar a conversar también para escuchar tu opinión, tu análisis, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, un acuerdo en el Senado de nuestro Congreso con la reforma de pensiones y que tiene cosas que yo diría que no las había pensado, ¿ah? Porque siempre se hablaba de un 6%, pero resulta que en la medida que fueron avanzando las negociaciones se habló de un 7%. Pero si uno analiza el fondo final, lo que significa que el porcentaje que se va a descontar del sueldo corresponde a un 8,5. ¿M? Y que tiene, yo diría, mucha incidencia en la vida nacional, ¿ah? Un incremento del costo del trabajo de 8,5, ya es muy alto para el sistema del empleo, ¿no? Porque no sacamos nada con mejorar algunas pensiones a 10 15 años si vamos a tener una gran cesantía en el corto plazo. Y además, yo por lo menos veo en este acuerdo algunas cosas que me llaman mucho la atención en forma negativa, digamos, que es un peligroso préstamo que obligan a las personas a hacer al Estado.
con un interés bajo en las tasas de mercado y con una incipiente seguridad en que se van a devolver. ¿Ya? No está especificado cuánto lo que va a significar en costo para el Estado, porque si se devolvieran a intereses de mercado y se devolvieran inmediatamente cuando la persona lo solicita, el Estado tendría que desembolsar una cantidad inmensa de recursos que no necesariamente los va a tener. Y tal como he leído yo en lo que se ha filtrado un poco, eh, este préstamo que le hacen los trabajadores al Estado se devolvería a través de bonos. Y cuando se devuelve a través de bonos, puede ser muy visible el valor que tenga ese bono o la facilidad que tenga para cobrarse. Entonces me parece muy peligroso eso. Y el segundo elemento que me parece muy negativo es que se intenta, por lo menos, no sé si será llegar a eso, a que el Estado administre eh, el 4% del total, o sea, de los 8,5 el 4% lo administra el Estado. Entonces, ahí hay circunstancias que yo encuentro, no me parece muy bueno este acuerdo. No creo que no solucione el problema, no aborda el problema de las lagunas, no aborda el problema de la informalidad, porque eso es lo que tiene que hacer una ley de pensiones, tiene que asegurarse recursos, tal como hablábamos del presupuesto, los ingresos, tiene que asegurarse que todos los trabajadores en Chile paguen este ahorro. Recordemos que conceptualmente esto se llama un ahorro forzoso, es decir, es el único elemento que el Estado le exige a las personas o las obliga a ahorrar, pero dejando en claro que ese ahorro sigue siendo propiedad del trabajador. O sea, es un ahorro forzoso, pero en su propio beneficio. Y eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, seguro social. El seguro social no tiene que ver con que el Estado administre la plata, tiene que ver con que la persona tenga unos recursos de ahorros obligatorios para su vejez. ¿Qué te parece a ti, Fernando? Mira, a mí, primero, es una sorpresa que nunca se habló, siempre se hubo como comentario y cuando uno lo hacía la pregunta, lo tildaban de que era opositor, que no podía hacer caso de estos comentarios, malos comentarios, de mala leche. Y efectivamente nos encontramos con que lo que siempre se habló, que era hablar del 6%, terminamos hablando de un 8,5%. Y entonces dice, sí, pero es que ese en realidad es un 7 porque el 1,5 restante el empleador ya lo hace. Nosotros, con nuestra gente, hacemos un aporte para un seguro de invalidez y sobrevivencia. Pero eso es variable todos los años. Hoy día no, pero el año pasado, el año 2024, no fue 1,5, fue 1,72. Por lo tanto, ya estamos más del 8,5. O sea, no es variable de acuerdo porque la incidencia de ese seguro cuánto queda el valor y la cantidad de personas que acceden, lamentablemente, porque fallecen o porque quedan con algún grado de invalidez. Entonces, estamos hablando de un 8,5, pero además dice, no, la ley dice, o el proyecto que se está discutiendo y que ya, a ver, las 175 páginas las leyeron, ya las traían leídas los senadores porque aprobaron al tiro la idea de legislar sin siquiera leer cuáles eran los nuevos, las indicaciones que traía el gobierno. Esperan, y Hacienda tampoco lo va a hacer, o lo está haciendo ahora, en media mañana y la sala quieren que tampoco lo lea porque quieren que todo pase rapidito sin ver lo que está ocurriendo. En el caso de, bueno, te decía que de ese 8,5, un 4,5 es el que va a ir a las cuentas individuales, ahora. Y no tampoco ahora, sino que en 4 años más, o 3 años después que se apruebe la ley. Esta nueva ley, de 3 años después que se apruebe, a la gente este 8,5 se va a partir descontando, incrementándose gradualmente año a año. Pero a partir del cuarto año, lo último que se hace es que vaya a la cuenta individual. Todo lo anterior va a la parte de este 1,5 que pasa a ser un 2,5 y que el del Seguro Social, más un aporte diferido con rentabilidad protegida que sería como el préstamo. Entonces,
Eh, Está bien, me parece esa parte positiva de que haya un periodo de tiempo en el cual se vaya a incrementando para no afectar sobre todo a nosotros, por lo menos yo como pyme. Pero en lo concreto, en lo real, me parece que ese préstamo no está tan claro. Dice, va a ser como un bono, pero un bono tú lo contratas. ¿Quién lo contrata? Yo no, porque no va a ser ninguna de las personas, sino que va a ser la AFP tampoco, porque va a ir a este IPS potenciado. Entonces el IPS, yo me parece que era más simple. Ayer escuché al diputado Chalper diciendo, oiga, no se preocupe, el Estado siempre es buena, y a la AFP tienen la obligación de el 20% de las cotizaciones tiene la obligación de invertirlo en instrumentos del Estado. Bueno, era más fácil desde mi punto de vista, súbanlo al 25% y el Estado está, pero no achacarlo a cada uno porque esto después se va a diluir. Además, está hecho hasta el 2050, o sea, 25 años más. Y esto se supone que son 20 años para devolverlo. O sea, este gobierno dice, yo en 20 años más, la ley, en 21 años más, hasta ahí me hago responsable de todos los estudios hasta el año 2050. Y después, no sé, véanlo ustedes, véanlo el resto, los más jóvenes. No estoy, creo que hay que leerlo con mucha más detención y lamentablemente veo que nuestros políticos lo que menos tienen es tiempo para leer y estudiar lo que van a tener que votar. Están apurados porque tiene que ser ahora, porque eso no se contamina con las elecciones. Pero me parece que esto es tan importante que no puede ser confiar en solamente los 6 senadores o 7 senadores que participaron en esta negociación. Que eso es como la palabra tú le dijiste respecto de Trump, es una negociación. No estamos viendo que cuánto cedes tú, cuánto cedo yo, y es mejor, es lo mejor. Yo lo único que creo que es lo mejor es aumentar la cotización, pero se quedó afuera la edad. Yo creo que junto con aumentar la cotización, ahí hay que incrementar la edad para jubilar, al menos para las mujeres, tiene que ser igual para los 65 años. Bueno, y no solamente eso, sino que además falta ver cómo incide esta ley en las lagunas, cómo incide en el trabajo informal, que es fundamental para poder solucionar el problema, porque nosotros no sacamos nada con seguir pagándole a las personas que tienen lagunas si las lagunas van a seguir a eternum, ¿ya? Sino que al contrario, lo que hay que hacer es decir, bueno, estamos en un problema que hay gente que recibe pensiones bajas, malas, ¿ya? Entonces ayudémosla, perfecto, estamos de acuerdo, pero eso tiene que ser finito, tiene que ser en un periodo determinado, ¿ah? O sea, Sí, debiera ser transitorio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque después ya no van a haber problemas. ¿Ah? Yo creo honestamente que el problema se solucionaba, en mi juicio, ya con el 6% completo, ¿ah? Y absolutamente completo a las cuentas individuales y que el Estado asuma un préstamo, en vez de pedirle ese préstamo a las personas que cotizan, un préstamo internacional con el mínimo de tasa y endeudarse y pagarlo con impuestos generales, porque el impuesto general es donado por todos los chilenos, no por solo sí. los que trabajan, ¿ya? Y además Mira, me parece algo que con esto queda debilitado absolutamente de que los recursos de las cotizaciones previsionales sean de propiedad de las personas. Y yo creo que ahí hay sí, un peligro enorme porque todo mi esfuerzo, todo lo que yo hago para cotizar, que lo sacan de mi sueldo, aunque eufemísticamente, ¿no es cierto? Y erróneamente lo digan, no, es que esto lo paga el empleador, la verdad es que no es así. ¿Ya? Siempre se saca y se calcula, de hecho se calcula de acuerdo a la remuneración de la persona. Por lo tanto, sí, lo que aquí debiera asegurarse constitucionalmente y debiera tenerse como principio rector para esta modificación legal es que son efectivamente propiedad de cada persona. Nos queda se me está un minuto, Fernando. Habríamos Ya. querido hablar más cosas, pero cierra para que cerremos el programa. Mira, en concreto, el 4% del 8,5% lo va a administrar el Estado a través del IPS, cosa que se suponía que no iba a ocurrir. Este IPS no está preparado y por lo tanto va a tener que contratar más gente para que administre esto que no está preparado y que solamente se está usando porque es algo parecido a lo que existe. Y el préstamo
sigue siendo un préstamo sin saber cómo se retorna, porque ¿cómo lo va? Dice, con bonos, esa es la inversión. Pero cuando lo devuelva, el Estado, ¿de dónde va a sacar la plata para devolver todos estos recursos que supuestamente ya están invertidos? Plata que supuestamente no va a contar. Entonces tendría que partir haciendo las provisiones ahora para devolver en 40 años más lo que prestó cada uno. Así que, no, mucho todavía incertidumbre. Así que muchas gracias, Carlos, por esta invitación para conversar un poco de algunos temas y a tu disposición cuando tú quieras. Me despido atentamente. Bueno, muchas gracias por tu cooperación y tu aporte y tu generosidad, Fernando. Y yo solo para terminar, quisiera decir que realmente me parece una mala reforma. ¿M? Creo que existían mecanismos más creativos y más justos para que la solidaridad sea de todo Chile y no de las personas que trabajan solamente. Así que, señores auditores, nos despedimos hasta el próximo jueves. Que tengan un excelente resto de semana y bueno, siguen ocurriendo noticias, siguen ocurriendo cosas en todo el mundo, ¿ah? Y en Chile sobre todo, políticamente va a ser muy intensivo estos meses de verano. Señores auditores, muy buenas tardes, nos vemos el próximo jueves. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.